En estudios está Eliana Rebollar, es adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Voy a conversar con ella por dos cosas, en realidad, forma parte de un mismo tema. Las cifras cada vez más impresionantes de violencia contra la mujer y una necesaria acción desde la Defensoría para ver si se puede buscar en un nuevo esfuerzo sensibilizar a la población de este tema y ver si se puede cambiar conductas, porque claro, una cosa es el tema de represión, el castigo para quienes cometan agresión, y lo otro es cómo ir cambiando este chip, que la verdad probablemente sea lo más complicado. Señora Rebollar, ¿cómo está? Qué gusto saludarla, buenos días. Muy buenos días. Bueno, qué terribles las cifras, ¿no? Y seguimos aumentando. Sí, las cifras son realmente terribles. El año 2017 terminamos con cifras del Ministerio de la Mujer de un promedio de 95.000 casos que se atendieron. Y ya a agosto de este año vamos con una cifra de 84.000 casos. Eso significa que este incremento hace ver que el problema sigue latente y debe ser de una primera preocupación para todas las autoridades. Y en feminicidios da la impresión que también vamos a estar en cifras desgraciadamente superiores a la del año 2017. Sí, el año 2017 hemos terminado lamentablemente con la muerte de 121 mujeres. Ahora estamos con 409. A septiembre ahora estamos con 110 hasta ayer. Y claro, esto te hace ver que hay un incremento en estas prácticas, pero también hay que reconocer algo, que las penas se están volviendo duras, o sea, el sistema está funcionando, la misma ley de atención a violencia está cambiando. Hay más centros de emergencia mujer y este tema de no denunciar por las mujeres, niñas, adolescentes, también está teniendo un nuevo despertar, porque si no se denuncia y no se busca ayuda, la violencia siempre es incremental, es decir, de haberte agredido verbalmente, haberte pegado, muchas veces después pasan a estos casos que son muy graves en los que se cega la vida de las personas. Y creo que hay unas cosas que deberían servir de ejemplo, ¿no? El mundo entero, por ejemplo, se ha visto sorprendido hace unos días cuando la conocida animadora infantil Xuxa narró, ¿no?, una experiencia de años. Lo que es más, ni siquiera pudo decir exactamente qué edad tenía. Solo decía era una niña, cuando lamentablemente fue agredida, violentada y ultrajada sexualmente por una persona muy cercana a ella en la época de su infancia. O sea, ese ejemplo, que es verdad que no ocurre en el Perú, igual nos sirve de patrón porque hay muchísima gente que lamentablemente ha vivido guardando esa cruz, ¿no? Así es, y en el Perú, déjame decirte que de esos 84.000 casos que existen, cerca del 31% es de niños, niñas y adolescentes, y estamos con más de 5.400 casos de violencia sexual, la mayoría de ellos en adolescentes mujeres entre 12 y 17 años. Entonces, esta es una práctica que generalmente se da en los colegios, se da en el entorno cercano y no se denuncia. Ahora la norma permite una denuncia no solamente del entorno familiar o de la persona que es víctima, porque son delitos, sino de cualquier persona que lo conozca. Pero estas cifras... la imprescriptibilidad también ayuda mucho, ¿no? Ayuda a la imprescriptibilidad y los candados que se le ha puesto, por ejemplo, al Ministerio Público, ¿no? De la terminación anticipada, ya o sea, no hagas todas esto las porque, formas en las que podía eludirse a la justicia para que estas personas sean sancionadas, se va cerrando. Creo que en eso hay un avance desde las propuestas del Ejecutivo, el Legislativo, en su afán de legislar. Ahora, demográficamente hablando, ¿las tendencias son las mismas? O sea, digamos, tenemos una constante a nivel de todo el país, si miramos costa, sierra, selva, norte, centro, sur, si miramos Lima, si miro, digamos, el sur serrano o el sur costeño, ¿estamos en la misma tendencia, es la misma constante de conducta, o hay lugares en donde podemos decir por cultura, por educación o por lo que fuere, que las cifras son notoriamente más bajas? A ver, yo creo que Lima es aparte por el volumen poblacional. Justamente cuando nosotros planteábamos, y el defensor se ha propuesto hacer audiencias descentralizadas, teníamos que verificar a dónde llega. Y a dónde estamos llegando, a las zonas donde la violencia se repite. Por ejemplo, en espacios escolares. El sistema CICB del Ministerio de Educación da cuenta que hay 13.000 denuncias en los últimos 5 años en los colegios. ¿Dónde? Lima, Arequipa, Cusco, Junín, Piura. Violencia contra las mujeres. De esas cifras nacionales gruesas que te doy, que 84.000 a agosto, se disgrega y son las mismas regiones. El feminicidio tiene la misma connotación. Entonces tú tienes regiones
en las que la violencia se repite. Y esas precisamente son las que la Defensoría del Pueblo ha elegido para oír a la población. Ahora, vamos a hablar de esto, de las audiencias, porque la Defensoría va a realizar audiencias en estas regiones de manera específica y vamos a preguntarle a la señora Rebollar de qué se trata, pero antes. Pero también sería interesante ver, porque claro, uno actúa en función de las cifras, de la estadística para ver si se corrige lo malo, pero también sería bueno mirar las regiones en donde la incidencia es menor y buscar las razones. O sea, si Arequipa está muy alta, no sé, pues Moquegua, no sé, ¿por qué Moquegua está muy bajo? Sí, quizá encontremos algunos patrones que nos ayuden a rescatar, que quizá esté dormido un poco en las características del peruano, en otras regiones, y quizá podamos apuntar a despertar esos valores, ¿no? Que, sí, que en algunas zonas pueden ayudar. Tienes razón en poder empezar a ver dónde la cifra es menor, porque claro, ahora estamos enfocados en donde la cifra está mayor. Y por ejemplo, en Arequipa hemos hecho un informe regional de las causas, pero las zonas donde está menos es por ejemplo Huancavelica. Entonces hay que hacer el estudio de por qué hay menos incidencia o de casos o de capacidad de denuncia, porque estas son cifras oficiales de la gente que ha recurrido a los servicios del Estado. Correcto, perfecto. Muy bien, ahora sí háblenos por favor de estas audiencias, cuándo arrancan, dónde van a ser y cuáles son los objetivos fundamentales de estas audiencias que buscan por supuesto mejorar esta situación. Sí, en realidad se trata de espacios o mecanismos nuevos que la Defensoría está proponiendo a raíz de uno que ya se hizo en septiembre sobre el tema de justicia en Lima y que tuvo gran éxito porque la lógica de la audiencia es que las autoridades puedan oír a la ciudadanía. Son ciudadanos y ciudadanas que se inscriben libremente para poder participar en la audiencia y hacer llegar a las autoridades los problemas, las demandas, las soluciones, las propuestas que tienen a este grave problema de la violencia. Es decir, se invierte la lógica normal en la que las autoridades dan cuenta de lo que hacen y es la población la que demanda, la que propone a las autoridades y ellas escuchan. ¿Qué hace la Defensoría? La Defensoría es ese puente entre ciudadanas y ciudadanos. Puede participar cualquier persona que lo desee. Estamos en 9 regiones, empezamos el 16 en Trujillo, luego en Arequipa el 19 de octubre, en Cusco el 23, en Abancay el 24 de octubre y en noviembre estamos el 6 en Puerto Maldonado, en Piura el 10, en Iquitos el 13, en Huancayo el 17 y cerramos el 22 en Lima. ¿De qué se trata? En estas audiencias vamos a tratar 3 bloques. El primer bloque es el relativo a la prevención, que es el trabajo en el que hay que sumar muchísimos esfuerzos para poder apuntalar una lucha efectiva contra la violencia. En ese sentido, las personas podrán decir desde su perspectiva qué hacer para luchar contra la violencia en el plano preventivo, en el aspecto educativo, en los espacios laborales, en los espacios públicos donde las autoridades locales y regionales tienen también una enorme responsabilidad. Es decir, pues, más que un asunto, digamos, de evaluación, es un asunto propositivo. En esta parte de la prevención es un tema propositivo, que incluso no es solamente una demanda al Estado, sino un compromiso desde mi posición de padre de familia, de comunero, de una persona que tiene que comprometerse para poder hacer frente a esto. Y el otro aspecto tiene que ver con los obstáculos en las instancias del sistema judicial para atender aquellos casos que ya son denunciados. Y ahí tenemos una serie de constataciones desde la Defensoría por los casos que conocemos y también el sistema de justicia en cada región. Los conoce, sí tenemos en cada región. La tendencia general es que las medidas de protección que se debe dar para las víctimas que van a denunciar y están en una situación de riesgo moderado, leve o grave frente a su agresor, no están funcionando. El otro tema es que el sistema muchas veces no es muy célere, es decir, no responde oportunamente. Eso nosotros lo sabemos. Queremos que la población, mujeres, varones, adolescentes que pueden participar con conocimiento de sus padres y la Defensoría resguardará de que puedan ir al lugar y retornar a su hogar, puedan decir lo que piensan sobre esa situación. Luego, en un tercer momento, hay un bloque que es abierto a denuncias, donde la población pueda decir cuáles son los temas en los que las instituciones no están
operando. ¿Quiénes van a participar en estas audiencias? Necesariamente el presidente de la Corte Superior, el representante del Ministerio Público, el jefe de la Policía Nacional, el representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La Defensoría del Pueblo, al final de estas audiencias, donde en cada bloque voluntariamente las personas se pueden inscribir como oradores para tener 3 minutos y poder exponer sus demandas. Me gustaría que se incluyan municipalidades y gobiernos obviamente regionales. Ellos van por el sistema, obviamente como autoridades locales y regionales ellos van a ser convocados e invitados. Por demunas hay que potenciarla enormemente. Definitivamente las demunas son un espacio local muy próximo y cercano que tiene que ser potenciado, y asumiendo que desde enero van a haber nuevas autoridades. Muy bien, hay que darle impulso a ese tema. Le agradezco mucho a la señora Eliana Rebollar, que es adjunta para la Defensoría del Pueblo en lo que corresponde a derechos de la mujer. Gracias por estar con nosotros. Solo quisiera decirles que para inscribirse pueden entrar a un enlace en la Defensoría del Pueblo, que es el www.defensoria.gov.pe audiencias, o ir directamente a nuestras oficinas en estos lugares. Muchas gracias. Gracias, que le vaya bien. Gusto hablar.